Bien, el día de hoy continuamos con el diploma de especialización profesional, gestión y control de flota minera con el sistema Dispatch. En esta quinta sesión vamos a ver el rol del operador Dispatch y aplicación profesional. Dentro de esto, el desarrollo del tema va a ser funciones del operador de flota, toma de decisiones en tiempo real, buenas prácticas en operación, errores comunes en gestión de flota, aplicación en empresas mineras y el perfil profesional y oportunidades laborales. El objetivo principal va a ser conocer sobre las funciones y responsabilidades de los actores del sistema de despacho. En funciones y responsabilidades vamos a tener un temario eh, de primera instancia, el requerimiento para un óptimo funcionamiento del sistema, consideraciones, roles y responsabilidades, responsabilidades y funciones del despachador, responsabilidades y funciones del administrador y responsabilidades y funciones del personal de mantenimiento de tecnología de la operación minera. Eh, Entre todos estos, eh, sobre todo los que están en el área de ingeniería de minas y han potenciado su carrera con algún tipo de especialización en sistemas o en redes, vamos a poder estar, y sobre todo en configuración y programación, en algún lenguaje en especial. Ya luego se les va a hacer bastante fácil el entender la lógica y la programación que pueda tener cualquiera de los FMS que existen en el mercado. Entonces, empecemos. Para un requerimiento óptimo de funcionamiento del sistema necesitamos un 99% de disponibilidad. Esto porque nos va a facilitar un uso correcto del sistema, tanto a nivel hardware como software. Esto involucra un 99% también en lo que es comunicaciones, eh, y como ya les dije, hardware y software, y lo correspondiente al hardware es todos los periféricos que pudieran existir, antenas, eh, la ground station con una correcta disponibilidad de 24/7, eh, la sala de servidores y lo que es software, el mismo, los servicios del FMS que también estén activos 24/7, y el enlace que pueda existir con el resto de herramientas instaladas en la mina, en los equipos móviles de superficie, equipos de carga, equipos de transporte o equipos auxiliares, todos ellos también estén funcionando correctamente. Adicionalmente pueden haber o existir los enlaces hacia los computadores a través de los computadores de los equipos para poder visualizar los signos vitales. Esto también tiene que estar en óptimas condiciones, como el pesómetro, acceso al pesómetro, para tener un correcto valor del factor de carga. Y hay bastantes actores que van a influenciar para que esto funcione al 99%, con una disponibilidad eh,
24/7. Lo que también vamos a necesitar va a ser un buen uso del sistema, tanto a nivel operadores en terreno, como los despachadores como actores principales, operadores de chancado y jefes de turno que van a soportar o van a dar el soporte adecuado, porque van a ser los ojos, en muchos de los casos, de los eventos que pueden estar ocurriendo en terreno, ya que eh, que prácticamente la mayoría de las estaciones o centros de control, la tendencia es tenerlos como centros integrados remotos. En la actualidad, la mayoría de las empresas transnacionales tienen estos centros integrados remotos y donde operan la mina de manera remota y su mayor soporte son los jefes de cada turno o los supervisores que se encuentren en terreno. En el caso del despachador como actor principal, y les había indicado esto, debe existir un despachador dedicado a la optimización de los equipos de carga y transporte, tal cual como se les comentó en en las primeras dos sesiones, desde la fundación y creación de rutas óptimas. El sistema fue preparado solo para carga y transporte. Ya luego en el tiempo se fueron adicionando más cosas, perdón. Y durante ese proceso, el despachador, eh, a medida que se ha ido perdiendo la información y el objetivo principal de su proceso y actividad, ha ido aceptando algunos roles adicionales, como ver el cambio de turno, hacer la lista de personal que tiene que subirse a cada equipo, ver el tema de control de asistencia. Ya se convirtieron en asistentes porque en algún momento se pensó que el despacho trabajaba de manera automática y lo hacía todo solo. Y la carga del despachador como tal para el proceso de optimización no fue valorada. Tanto así que la línea profesional de despachadores, eh, si bien recuerdo una gran mina, tuvo como primeros despachadores traductores, no hubo ni ingenieros. En otras minas, en otras mineras, el perfil profesional era de operadores. Y, y así en el tiempo, ahora ya el perfil profesional tiene que ser ingeniero de minas, con algo de experiencia en minería, pero aún así siguen haciendo algunas labores administrativas. Y se olvidaron de esta parte de lo que significa la optimización o todo lo que hemos estado viendo o conversando en estas cuatro últimas sesiones. Entonces, el despachador como actor principal va a ser el responsable de este proceso de optimización. Y finalmente puede haber un staff de soporte y personal que pueda estar ahí apoyando. Dentro de las funciones y responsabilidades, ahora vamos a ver y abordar las consideraciones. De primera intención hay que comprometer cuando se va a instalar un nuevo FMS o si se va a instaurar un nuevo FMS, entender que la gerencia es el primer sponsor
o la gerencia de operaciones o la gerencia general va a tener que ser el primer sponsor que puede indicar que esto sí da resultado y que nos va a servir para incrementar la productividad de nuestros equipos y adherir nuestro programa o nuestro plan de trabajo y cumplir con el budget estimado a nivel costos, con todas las consideraciones programadas que se encuentren dentro del plan. Va a ser importante, previo de cualquier tipo de instalación o nuevas prácticas o nueva presencia del FMS, definir los roles y responsabilidades de todos los que van a interactuar con el sistema de despacho. O, ojo, no solo van a ser despachadores, siempre va a haber un soporte para los despachadores que va a ser el administrador, que va a hacer todas las coordinaciones, coordinaciones para efectos de que corra correctamente el sistema de gestión de flota. Y en muchos de los casos va a dar el soporte o generar las necesidades de cada uno de los despachadores. Sin embargo, su rol principal del despachador va a ser el proceso de optimización y más allá de eso, tener una data correcta. Como les indicaba, se debe considerar también un pool de personal que pueda generar el soporte y mantenimiento en terreno, que pueda ayudar y garantizar el 99% de disponibilidad, tanto de hardware como software, haciendo no correctivos, sino preventivos, revisando los servidores, las rutinas en el sentido de que existen algunos jobs que van cargando información, que incrementan el tráfico de información y por ciertas horas eh, puede existir alguna latencia cuando queramos hacer consultas, etc. Este personal de soporte que puede ser por el área de tecnología o por el área de mantenimiento, eh, nos podría estar brindando estas prevenciones por la carga de trabajo que pueda tener cada servidor y tener la disponibilidad a lo que estamos apuntando al 99%. Roles y responsabilidades para lograr un correcto funcionamiento del sistema. Esto es esto es algo un poco antiguo, cuando aún existía GOI. Ahora estamos hablando de PTX, en el caso de su reemplazo. Pero llamémosla como pantalla. Correcto funcionamiento, y mucho antes de que existiera, en la actualidad tenemos el HCA, que es el House Cycle Automation, o la generación automática del ciclo, donde ya hay o existe la cero intervención del operador, pero uno de los requisitos de manera manual era que los operadores registraran correctamente eh, no solo los eventos de ciclo, sino los eventos de estado, en qué estado se encontraba, sea operativo, de mantenimiento, demorado o en stand-by. El, Antes del operador tenía una participación importante. Sin embargo, ahora la tendencia es a que el operador solo
vaya donde se le indique que tiene que ir en función a los mensajes que pueda estar generando y las asignaciones o las programaciones que va generando el despacho junto con la configuración del despachador. Bien, como esto es una presentación un poquito antigua, anteriormente teníamos esta interacción permanente con el panelista de Chancado, donde nos indicaba cómo estaba yendo el PAI, eh, otro sistema este, que ve todo el circuito del proceso del material, donde ven fajas, el throughput, cómo está el almacenamiento en las pilas secundarias o en la primaria, cuánto tenemos en el chancado secundario, cuánto está ingresando a los molinos o en este caso a las fajas transportadoras para hacer la descarga a través de stacker en los PAT, etc. Todo esto lo tenemos ya graficado en un sistema que la mayoría de las minas las tienen como PAI. Sin embargo, ahora con la nueva tecnología y el API, la tecnología API, podemos eh, hacer de que conversen dos sistemas distintos para lograr un objetivo común. Llevando la analogía a esto, existe en la actualidad la mayoría ya de vehículos contienen Android Auto o Apple CarPlay, que hacen de que los dispositivos móviles automáticamente se puedan enlazar a la consola que existe en los vehículos de manera automática y podríamos tener algunos aplicativos o gozar de algunos aplicativos comunes eh, como para recibir llamadas, como para generar reuniones o participar en reuniones, escuchar música, ver videos. Y esto es posible a través de la tecnología y la funcionalidad API. Y de la misma manera existe eh, poder conversar automáticamente con un sistema tercero versus el sistema actual del FMS que puede ser alimentado directamente con información como la capacidad de alimentación o sobre los eventos que pueda tener en cada chancador, si hay más de uno, eventos de detención, generando, eh, generándose así eh, una funcionalidad que es el API Crasher, que generaría una mejor oportunidad y eliminando el enlace y la coordinación con el operador de chancado. Eso es lo que se está viendo en la actualidad, pero antes, sí, la coordinación era directa con el operador de chancado para saber cuánto era la tasa de admisión que podía tener el chancado y poder configurar si necesitábamos la proporcionalidad o no, o los flujos de mineral hacia la zona de chancado. Esto es como un comentario adicional correspondiente al API y al operador de chancado. El despachador eh, también es otro actor
si es el más importante, em, va a tener un protocolo de revisión y respondiendo también como habían hecho la pregunta en la sesión número 4, eh, si en la actualidad la, la IA o Machine Learning está en boga, como que es parte de nuestro lenguaje, si es que en muchos de los casos hemos visto algún tipo de propaganda sobre la IA, que lo que está reduciendo es el tiempo que podrías ejecutar una tarea o un sinfín de tareas, y gracias a la IA y a la manera de centralizar la información y el objetivo de estas tareas, se reduce el tiempo de lo que podría ser una semana, quizás 3 días o en un día. Y respondiendo a la pregunta sobre si el dispatch como función objetivo está pensando involucrar la IA, aún no. ¿Por qué? Porque esta necesita en su cálculo aún las personas, porque las personas son las que van a hacer que Dispatch funcione correctamente y también tenga éxito el FMS. Si ingresamos la variable IA, lo que estaríamos eliminando es la variable persona, que es la que ejecuta las tareas, y en este caso el despachador, que es no es, no es el sistema el que toma las decisiones, sino el que va a tomar las decisiones de manera personal y va a actuar, va a ser el despachador. Y en este caso aún no se le está dando la responsabilidad a una inteligencia artificial para que asuma este desafío. Todavía no. Aún tenemos despachadores para rato. El jefe de guardia, su coordinación anteriormente era eh, dar las misivas de prioridad de trabajo y darle al despachador información de cómo se encontraban los frentes de trabajo y coordinar directamente o en conjunto con el despachador si estamos en escenarios donde podamos eh, tener, digamos, ciclos perfectos, donde se busca ganar y hacer ganar a la empresa. Y en muchos de los casos lo hacen reduciendo rutas o buscando distancias más cortas para, bueno, cumplir con el movimiento, usar menos recursos y ser más eficientes. Todo dentro del marco de lo que permite el programa o el plan diario, o el planeamiento del día. Si estaríamos, o sea, lo malo es usar zonas de descarga no autorizadas por hacer más tonelaje. En muchos de los casos, eh, ahora que nosotros tenemos información de respaldo de ese actuar, o información histórica para poder visualizar, antes se podía hacer esto. Bueno, como no existía el FMS y la ubicación de donde potencialmente podríamos haber realizado descargas, y estos datos definitivamente no pueden ser borrados, pero siempre quedan registros.
Eso la mayoría que tiene teléfono celular ya saben, o sea, pueden borrar el mensaje, pero siempre queda un registro de que hubo un mensaje. Lo mismo ocurre en el sistema de gestión de flota. Pueden borrar el viaje, pero siempre va a quedar el registro o la información de que tuvo menos tiempo de viaje, hubieron más viajes realizados por hora y más tonelaje. Entonces, eh, eso en líneas generales nosotros tenemos que, eh, ¿me permiten un momento? Ya, ahora sí. Quedamos aquí, jefe de guardia, administrador dispatch. El administrador dispatch debe proporcionar, como les indicaba anteriormente, los servicios de ingeniería necesarios para lograr el uso eficiente del sistema para obtener los mejores resultados de productividad y de equipos. En muchos de los casos, este es un trabajo también de como parte de la estrategia de cómo funciona el sistema de despacho. Es un actor silencioso que está por detrás, no es no es el que hace el trabajo del despachador. Sin embargo, es el que tiene que velar por la integridad de información, resguardando y dando las facilidades de operación para el despachador, tanto en confort, ergonomía en el trabajo. No lo vamos a estar sentando al despachador en una banquita para que esté despachando 12 horas, ¿cierto? Entonces, ese es como un ejemplo. Todo para salvar el rato. No, se le debe dar el confort necesario y de eso va a depender mucho del administrador. Em, Antiguamente teníamos estos monitores em, pequeños, pero que pesaban un montón. No eran los monitores que estamos habituados, que ya son parte de la realidad de hoy, que que son slim, o en muchos de los casos son curvos. Ya no estamos hablando de monitores curvos de 20 ni, ni de 30 pulgadas, sino estamos hablando sobre las 52 pulgadas y en alta definición, sobre los 2K. Entonces, eso también habilita el campo visual, trabaja mejor la ergonomía con el operador y esa es parte de la responsabilidad del administrador, generar las condiciones de operación y de trabajo que pueda tener el despachador o el conjunto de despachadores en una sala integrada de operación. Personal encargado de mantenimiento, esto no solo van a ver las redes, sino como les indicaba, hardware y software. Y los supervisores de terrenos, en muchos de los casos, apoyan a los supervisores que están involucrados en DISPAS, van a apoyar a todo lo que involucra el, el uso adecuado, el correcto registro y demás. Como les comentaba, el despachador y su rol principal va a ser mantener una buena configuración del dispatch,
Pero esta configuración no es la configuración interna. En la configuración interna, el que va a estar como responsable va a ser el administrador. Pero la configuración externa o la visible en el software de despacho va a ser el despachador. El que va a decir, bueno, voy a resetear el TPH por hora que hace una de las palas. Puedo resetear el TPH por hora de admisión en Chancado. Puedo darles unos nuevos valores de partida a los tiempos de spot time o de load time. Les puedo dar un nuevo tiempo de partida. Ahora, como esto fue, eh, digamos, un documento realizado hace, hace años, eh, muchos pensaban dentro de lo que se creía, se pensaba de cómo funcionaba el sistema de despacho, tenían pensado que el sistema hacía sus cálculos incluyendo las colas y los tiempos inactivos de los equipos de carga. Sin embargo, como hemos ido desarrollando también el curso, no incluye estos dos valores. Estos dos valores dentro de su proceso de configuración, dentro del modelo de mejor ruta, de la programación lineal y sobre todo en lo que es la programación de equipos de acarreo, no existe los tiempos muertos o las pérdidas operacionales o lo que conocemos como HAN o Q, no existe. El despachador, su medida de control, como les mostré en las anteriores, en la, en la sesión número 4, eh, no va a ser minimizar los tiempos muertos, sino va a ser buscar que los valores que vayamos a ingresar en nuestro proceso de configuración se asemeje más a las condiciones que existen en la mina. ¿Ya? Entonces, esto es como que el concepto antiguo. El concepto actual es buscar, y ese va a ser el rol principal de despachador, hacer de que la mina que en estos momentos está trabajando se adapte al software y este software nos genere las recomendaciones para que nuestro tiempo de ejecución tenga la menor pérdida operacional en su ejecución. Porque si estimamos ciclos perfectos o ciclos, la mejor estimación de un viaje y su cumplimiento, digamos al 99% o al 95%, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que el 95% se va a cumplir el ciclo y un 5% va a ser de nuestra pérdida operacional. Eso es lo que tenemos que ir a buscar. Llegar al 100%, donde se cumpla lo que está ocurriendo en la mina, pero eh, de manera que nuestros cálculos refleje los tiempos que puedan ocurrir en la mina. Por otro lado, también el despachador debe mostrar capacidad de liderazgo y una buena actitud con el personal con la que comparte el turno en la operación.
Esto con el fin de eh, tener un buen trabajo en equipo, pensando en, en un, en un ambiente tripulado. La cosa cambia cuando estamos en un ambiente de autonomía. Sigue existiendo el despachador, sin embargo, con los que se interactúa más son con los equipos, personal que está con los equipos de transporte, cuando es tripulado. Cuando es en autonomía, eh, se elimina esto que puede estar ocurriendo de comunicación con los operadores de los CAEX, ya que autonomía es el control remoto, bueno, son camiones operados a control remoto eh, y con las variables pues, de un FMS. Sin embargo, el resto de equipos que interactúan, como los equipos de carguío, más los equipos auxiliares de servicio, esos se van a seguir siendo tripulados. Para continuar con el proceso, eh, y como esta actividad del uso del FMS es cíclica, siempre estamos en mejora continua, evaluando, así como se les comentó en la sesión 3. Este es como un partido de fútbol de evaluación hora a hora y de hora a hora en cumplimiento, si se hizo lo que se estimó o se calculó con el FMS, y de no ser así, bueno, nuevamente tenemos que estar observando dónde estuvo los desvíos o los potenciales desvíos o sesgos y dar, digamos, una solución o alternativa que mejore o reduzca esta diferencia y acortando esa brecha de diferencia, puede ser de producción o quizás el ciclo no se ajustó correctamente o no fue el que estábamos esperando o la cantidad de camiones requeridos no llegó a satisfacer el TPH de las palas o cambió algo en el tiempo de carga. Se incrementó el tiempo de carga porque pasó de un material bien fragmentado a uno eh, con presencia de material sobredimensionado que dificultó el tiempo de carga y obviamente el escenario cambió. Y de esto tiene que ir, hay un proceso de observación continua por cada uno de estos equipos de carguío, de acuerdo a lo que va variando su tiempo de carga, y el despachador debería estar observando de manera permanente estos cambios y cantidades de necesidad que pudiera tener cada punto de carga. Entonces, esto con la intención de aplicar, eh, digamos, alguna metodología de mejora continua. Dentro de su operación, eh, también debe no tanto anticipar, sino actuar rápidamente y generar nuevos cálculos para poder tomar
decisiones correctas, como nosotros hemos visto también en el ejemplo de la sesión 4, eh, partió con cinco equipos de carguillo, en el proceso hasta el mediodía quedó con dos y se tenía que tomar decisiones de impacto. Partieron con 23 camiones y finalizaron hasta mediodía con ocho camiones rodando. Sin embargo, la recomendación era de 6. Dejaron 2 camiones más, pero iba a ser de mayor impacto porque tenían 28 camiones disponibles, pero solo requerían por ese espacio de tiempo y de toma de acción del despachador, solo operar con 6 camiones. Por 2 horas, operar solo con 6 camiones, 22 camiones con operador, en el caso de mina tripulada, estarían detenidos. Pueden estar abasteciendo combustible o rellenando combustible, pero solo iban a operar 6 camiones con 2 equipos de carga, no más. Y el resto detenido. O podía, realizando otro tipo de actividades de revisión, de mantenimiento. Pueden ir, digamos, pasando colación o refrigerio y estar siempre listo para la nueva información, porque esto suele ocurrir cuando tenemos baja confiabilidad de los equipos de carga. Y así como de repente solo hubo 2 equipos de carga, en el ejemplo que les había mencionado, terminó con 7 equipos de carga al finalizar el turno. Y eso demandó los 28 equipos. Y ese tipo de acción, y a medida que va necesitando, los va sacando operativos, los equipos. Entonces, no es solo reasignar equipos, moverlos rápidamente o la agilidad de reasignarlos, sino también tener el coraje de decir cuántos equipos vamos a detener, porque nunca va a ser la misma cantidad de equipos, salvo que cambiemos rutas, que es la minería tradicional, que busquemos salirnos del plan, alargando las rutas, pero esto tiene un truco, los puedes alargar las rutas, pero esto no va a consumir el total de una flota completa, pero mucho consumirán uno, dos, exagerando 3 camiones por alargar la ruta en unos cuantos minutos más. No va a generar mayor impacto. No van a desaparecer, pues, como hemos observado en el ejemplo de la sesión 4, no va a desaparecer en alargar rutas los 28 camiones cuando solo necesitaba 6. No, 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 eso es imposible. No van a desaparecer tampoco los camiones. Van a estar ahí, pero detenidos. Otro punto favorable para el despachador es conocer las políticas que puede tener cada gerencia de operaciones. Por lo general pertenece el área de despacho de operaciones mina, de manera transversal con el área de ingeniería o planeamiento para lo que es el soporte administrativo o administración de datos. Y el objetivo central siempre va a ser la adherencia al plan, obviamente bajo los sustentos de confiabilidad que pueda existir en los equipos de carguío
o la confiabilidad que también puede existir en los equipos de transporte. Porque ¿qué hacemos si tenemos, como se había visualizado en el ejemplo de la sesión anterior, tenemos 7 equipos de carguío disponibles, pero una baja confiabilidad en los equipos de transporte y solo tenemos 20? Nos faltarían 8. Los 7 no vamos a poder operar y ahí vamos a tener que priorizar también de la mejor manera de acuerdo al plan o a las políticas del plan o a la programación que exista de trabajo en los diferentes frentes. Por otro lado, también les había indicado que más allá de los cálculos de proceso de optimización y demás, va a ser importante la captura de información de estados de equipo. No lo tomé como algo importante en todo lo que hemos visto hasta ahora, porque el gestionador de flota como tal no trabaja pensando que va a caer un equipo, que va a quedar inoperativo, no está haciendo un machine learning del MTBF o del MTTR, que es confiabilidad de cada uno de los equipos, no lo está haciendo. No está prediciendo que de acá a 24 horas de trabajo continuo va a tener una falla. No está haciendo ese tipo de investigación y, y no se está programando, digamos, como para pensar de que va a existir una detención. Y por otro lado, como también les comenté, el sistema de despacho inicialmente solo tenía 2 estados: operativos o disponibles para la operación y su cálculo de optimización, y no disponibles para el cálculo de optimización. En el tiempo, se crearon los estados mal logrados, de stand-by y las demoras, que en realidad pertenecen al ámbito para los cálculos del sistema de no disponible para calcular en dispatch. Yendo a lo más profundo, no es de que sea un transgresor del modelo de tiempo que pueda existir en cada organización. Sin embargo, en muchos de los casos, lo que han hecho para la captura de valor es hacer un copy-paste del modelo de tiempos y pasar todos esos tiempos de un modelo ya establecido, donde ya sabemos cuáles son los códigos de detención, cuáles son los códigos de malogrado, de detención programada y no programada, de mantenimiento programado y no programado, de los stand-by que pudieran existir y toda esta suerte de, de códigos que se amoldan y se acomodan para tener eh, estos valores o indicadores de disponibilidad, de productividad, indicadores de mantenimiento, como el MTBF, el MTTR, que, 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 que en muchos de los casos eh, no favorecen al proceso de optimización. Eso es lo real. Siempre y cuando nosotros entendamos que el nuevo modelo tendría que venir desde despacho y ajustarse al modelo, eh, al modelo de tiempos que puede existir en cada organización, entendiendo qué es lo favorable para despacho y qué es lo no favorable para despacho. Eh, por dar un ejemplo,
En muchos de los casos, en todas las organizaciones, colocan la detención por cambio de turno como una detención programada. Y el sistema los está considerando como tal. Pertenecen porque es una postergación de su solución en el tiempo estimado, pero no se dieron cuenta que tiene que ser con un 95% de confianza ese tiempo estimado, el cual lo, lo colocaron como valor. Mi recomendación es que ese tiempo no sea una detención, sino pase a ser un stand-by, porque ahí ya no lo tengo disponible ni para el cálculo, no lo voy a poder visualizar y el equipo no está disponible para operación. En un cambio de turno, si no hay cambio en caliente, lo que ocurre es de que el equipo desaparece de la solución PL y de la programación que pudiera existir. Entonces, porque no está disponible y, y lo que ocurre es de que en este proceso de cambio de turnos solo van a estar apareciendo los operadores que se puedan loguear, que puedan ingresar su código y ponerse operativos, esos son los que van a aparecer. Pero se generó como hábito para contar los camiones que están quedando cargados, los que están quedando vacíos y toda esa manera de trabajo asociado a las detenciones, eh, eso nos da una mala partida del inicio de turno. Por dar un ejemplo, donde no, donde el tiempo de detención influye. Otro, todos sabemos que tenemos de media hora, 45 minutos de refrigerio. En otras regiones es una hora. O, al decir regiones, en otros países es de una hora el refrigerio. Sea turno días, sea turno noche, es una hora. Una hora cerrado. Y por lo general colocan detención. Detención, refrigerio, o sí, detención, refrigerio, o detención, refrigerio noche. Y lo segmentan en el refrigerio del día o de noche, pero colocan esas detenciones como detenciones. En otras organizaciones, cuando se les explicó que hay algunas detenciones que no favorecen el proceso de optimización y se les indicó el fundamento y el por qué, se quedaron pero locos, porque cuando hicieron el cambio de detención a stand-by, el mismo código, la misma razón, el mismo nombre, lo único que hacía es extirparlo y sacarlo, sin contarlo. Y muchos decían, no, pero es que el código de detención me está indicando si se pasó del refrigerio o no. Sí, pero si se pasó, se pasó. Y es responsabilidad del operador si lo hace o no. Nosotros podemos tener, igual, por el ingreso del stand-by, un tiempo hasta que se pone operativo. Y si se excedió, es obviamente sancionable del tiempo establecido para que pueda hacer su refrigerio. No es de que nosotros tengamos que estar observándolo y en qué momento tiene que salir operativo, no. Ese no es nuestro rol. Nuestro rol es administrar los recursos de carguío y transporte para tener un óptimo uso de estos recursos.
También, como en otras organizaciones, se convierte en el principal asistente o, o digamos el par del supervisor de terreno o el que observa todo, el que está mirando todo y tiene los datos a la mano en tiempo real que puede estar indicándole cómo va el TPH en cada uno de los frentes y puede estar sugiriendo, de acuerdo a los tiempos recolectados, eh, evidenciar, por ejemplo, el tiempo de carga es muy amplio o ha incrementado y esto se puede deber a situaciones operacionales propias del terreno, condiciones del terreno, don- donde esté trabajando cada equipo de carga. Entonces, eh, esto también podría ayudarnos como línea de carrera a futuro, porque muchos de los que en la actualidad son supervisores de terreno, jefe de turno, muchos de los que conozco han sido mis despachadores cuando he estado como jefe de turno. eh, Ahora están hasta, hasta de gerentes en algunas operaciones y, y trabajan en función, entendiendo cómo, cómo es la participación del despachador frente al turno día a día. Entonces, como funciones del despachador es mantener correctamente configuradas las rutas de acarreo de acuerdo al avance de minado y descarga. Esto es parte fundamental. Como les había indicado, es la fundación o cimiento, eh, porque de aquí parte nuestra primera solución de mejor ruta y obviamente el dimensionado de las zonas de descarga, sobre todo darles un límite o dejarlos libres, sin ninguna una tasa horaria de, de admisión en las zonas de descarga. Esto va a favorecer en nuestro diseño o saber, de acuerdo a las capacidades que puedan tener nuestras zonas de descarga, también podría generar un estrangulamiento en la zona de carga. Y lo podemos modelar con la misma herramienta del FMS. Todo lo que conlleva a tener no solo las rutas, sino para los registros de información. Una cosa es mantener correctamente configuradas las rutas de transporte y otra cosa es configurar correctamente los puntos de recolección de información donde vamos a recolectar la ejecución de nuestros viajes, tanto vacíos como cargados, en la red de caminos que hemos configurado inicialmente. También se entiende y se sobreentiende que todo esto ya es como un conjunto y un sistema que favorece eh, ya a nivel registro y va a ser la validación de nuestros cálculos iniciales que van a servir para también como cálculos futuros del tiempo de viaje vacío y viaje cargado. Esto es como buscar adherir a través de estos puntos de control o balizas virtuales o puntos de llamado, donde podamos hacer la comparación
entre el tiempo calculado por el sistema versus el tiempo ejecutado por nuestros equipos de transporte en toda la red de caminos. Y lo que nos va a ayudar para hacer esa comparación de tiempos, y de velocidades y demás, van a ser estos puntos de llamados o mal llamados balizas virtuales, que son puntos de arribo, y que lo vamos a poder observar por lo general está en las transacciones, cuando se gatilla el arribo por cada una de las balizas en el viaje cargado o vacío. Em, Cuando nosotros indicamos em, asegurar los tiempos de espera en puntos de carguío y descarga, así como la espera en chancado, siempre estén bajo control o permanezcan ok dentro del lenguaje del delta C o delta de camino. Esto, esto fue implementado el delta C en Freeport por los años 2005. en- claro, cuando era Feld Dodge, ahora es Freeport McMoran. Todavía cuando era Feld Dodge en esos tiempos, en Perú, nació esta iniciativa desde Perú hacia, hacia las demás unidades de Feld Dodge en ese entonces, a través del delta C, donde generaban tiempos estimados de viaje vacío y cargado, y hacían la comparativa tanto del viaje cargado como el viaje en vacío y su cumplimiento, donde también tenían la consideración, fuera del viaje, tenían la consideración de estos tiempos de espera en los puntos de tanto de carga como de descarga. También fijaban un tiempo de espera de los camiones que podrían existir tanto en Chancado, o establecer un tiempo de espera en Chancado como en la zona de descargas botaderos, y puntos de cargas también. Y la revisión de este delta C era su cumplimiento, y por lo general podríamos tener un valor positivo con respecto a su ciclo, o eh, un valor negativo que era favorable. Podría decir, ah, mira, lo estamos haciendo en menos tiempo, el delta de ciclo. Bien, debe coordinar con la supervisión y administración sobre las decisiones en el despacho y cambios que se realicen a las configuraciones del despacho en general. También debe generar como un acta o relevo donde sí se debe firmar la información que se destacó del turno y los delta que pudieran haber existido, o los potenciales desvíos, y también indicar cuáles son los objetivos para el siguiente turno. O sea, qué es lo que se hizo, qué es lo que se logró, qué planes de acción se tomaron, si existieron deltas, cuáles deberían superarse en el siguiente turno. Algo que también tienen que tener presente es que las toneladas que se realizan en el turno ya no se realizaron más. Muchos de los comentarios
Dicen, oye, mira, ya el siguiente turno vamos a recuperar. No, ya no se recuperaron. Si no se hicieron en el turno, ya no hay más. Si no se hicieron dentro de las 12 horas, por más acciones correctivas, buenas, hayamos llegado a los mejores indicadores de productividad de nuestros equipos de carga y de nuestros equipos de transporte, y no se logró con el objetivo de movimiento total, no, no lo vamos a poder recuperar, salvo que excedamos el número del plan. Y ahí es donde la presencia del despachador va a ser importante, eh, porque con la información que se genera en despacho junto con la administración y los correctos valores que se recuperen de los registros, vamos a generar una mejor estimación y tendencia con respecto a nuestros planes. A veces los planes, al igual que el despacho en sus cálculos, son muy rígidos y se olvidan de algunas variables que pudiese existir. Mm, a veces no consideran las velocidades en pendiente, subiendo cargado o bajando cargado o en horizontal cargado, no las consideran. ¿Cuál serían las velocidades promedio, subiendo vacío, bajando vacío o en horizontal vacío? Y no se hace o no tienen una correcta información la gente de planeamiento, y genera, yo me quedé asombrado hace poco cómo hacían la programación, la gente de mantenimiento, no, la de planeamiento, eh, la estimación de los recursos de transporte era, era algo como para jalarse los cabellos, teniendo herramientas, teniendo bastante tecnología. Lo que hacían era dimensionar las flotas eh, a pura, como dicen en Chile, a pura guata nomás. O sea, a lo que venía en el sentimiento, y decían, creemos que el día de hoy una de las palas trabaja con 10 camiones y hay que saturarla mejor que trabaje con 11. Y no tenía ninguna base técnica que podría decir, esto no necesitan los 11 sino 8, 8 camiones, o quizás menos. No había ese soporte con el que podrían ir y consultar y hacer la pregunta a la gente de, de despacho y hacer la consulta. Oye, ¿cuánto necesitamos para que esta pala esté produciendo 4.000 toneladas por hora? En el primer lugar no va a llegar a las 4.000, solo va a ser 3.500. Allá, ¿cuánto se necesita para llegar a las 3.500? Ah, se necesitan 7 camiones. Ese tipo de información no la tiene planeamiento. Planeamiento tiene datos crudos, en muchos de los casos carga su simulador. eh, Hay bastantes simuladores por empresas, y los alimentan con valores que ellos creen o que ellos a veces desconocen que puedan favorecer el programa. Y a veces estos programas son muy exigentes y no tienen valores aterrizados. Y por lo general no se cumple el plan. Y todos los años dicen, uy, pucha, eh, no hemos llegado al plan, a lo programado. Tomamos todas las iniciativas habidas y por haber, pero nunca llegamos a lo programado. Cumplimos con todo, pero no llegamos a lo programado. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, bueno.
tienen que hacer nuevamente o reformular el plan con datos más reales de lo que ocurre con los equipos en mina. Bien, como les había comentado, se tienen que mantener correctamente los registros de carga, descargas, distancia, estados de tiempo de flota. Y también no solo es mantenerlo, sino tomar la acción correctiva necesaria, como la foto que les mostré correspondiente a estos más de 33 equipos que estuvieron esperando por carga en dos equipos de carguillo y estuvieron ahí fácilmente más de 45 minutos. El último equipo cargó al minuto 50, para ser exacto. Pasado el minuto 50. Y estas palas eran 4.800, o sea, no eran ni 4.100, eran 4.800. Cada pase de pala estaban cargando camiones ultraclass sobre las 300 toneladas. Entonces, por lo mucho eran tres pases y, y así se demoraron. No hubo un correcto registro del viaje vacío, hubo una distorsión del tiempo que hubo de cola y mucho más. Hubo un registro inadecuado del ciclo de transporte en esa fase o en esa región. Entonces, de eso tiene que ir siempre velando la información del despacho. Coordinar con mantenimiento mina y administración de despacho, actuando de forma inmediata para asegurar la toma de acción de personal de mantenimiento y no solo eso, sino es la constante comunicación con el chancado, verificar los materiales que puede estar generando cada frente de trabajo hacia el envío a qué ubicación al que corresponde y sobre todo liderar la sala pensando de que mucha de la información registrada, solo la información registrada, es oficial y que es visualizado no solo por el área o por el centro integrado de operación, sino esta información es visualizada, sobre todo en las transnacionales, no solo por gerencia, sino por la, la zona de directorio o vista de manera global o compartida con el resto de unidades que pertenecen al grupo o a la asociación o al grupo minero. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado eh, en el registro de información correcta y esta que es visualizada al mundo. Cuando nosotros indicamos que el despachador debe generar instancias de asegurar no solo el cálculo, sino hacer cumplir este cálculo, es tomar acción rápidamente frente a los recursos que se encuentren o que se tengan presentes, y estos pueden ser tanto carguío como transporte, pero la afección general va a ser en carguío, porque
Cuando cae una pala, nuestra mejor acción siempre va a ser reasignar a los camiones que ya están en el sitio y reasignarlos a las palas más cercanas, generando sí o sí un escenario de cola. Sin embargo, esa es nuestra primera reacción. Y nos olvidamos muchas veces de decir, mira, ya, hacer un alto y pensar, ¿cuántos camiones realmente ahora voy a necesitar sin esta pala que cayó de imprevisto? Lo que actuamos por naturaleza es reasignar los camiones, ya que se vayan o los distribuimos entre los equipos. Pero después de media hora que estuvimos en ese ajetreo, moviéndolos de aquí para allá, preasignándolos, reasignándolos de manera manual, y no hacemos un alto de decir, oye, mira, ya, los reasigné en los camiones que estaban en esta pala, los metí, pucha, por todo lado. Ahora, hacen la pregunta, ya, ¿cuántos camiones voy a necesitar? Después de reasignarlos, ¿eh? Y es el comportamiento estándar de todos los despachadores, en todo sitio. Y cuando les comento que eso no es lo correcto, cae un equipo y lo primero que tienes que ver, porque el cálculo es instantáneo, automáticamente te dice, ya, ahora ya no necesitas 80 camiones, ya necesitas 60. Te has matado reasignando 20 por las puras, porque necesitabas solo de tener 20 camiones. Ese es no es que el sistema tome decisiones, el sistema automáticamente te va a generar recomendaciones. El que toma las decisiones, correctas o no, siempre va a ser el despachador, ¿ya? Entonces, una recomendación general es mantener la configuración de la mina en buen estado, palas, camiones y materiales que pueda recibir cada punto de descarga. Ocurre en muchos de los casos que muchos de los despachadores tienen como hábito el chancado, poner todo el playlist de minerales que existe, todo el playlist. Cuando uno ve el programa del día, está programado un material. No es necesario configurar toda la lista de materiales que admite un chancador, porque pueden ocurrir cosas que no deseamos. Por ejemplo, indicaban de que hoy día se iba, se iba a enviar, en una mina hay una terminología a una ley que le dicen ley superior, o sea, no es alta ley, ni, ni mediana ley, ni baja ley, ni ley marginal, sino es ley superior. O sea, se imaginarán, es superior a la alta, pues no a la alta ley. Y había programado solo ley superior. Sin embargo, habían otros frentes que tenían que ir al stock y asignaron erróneamente ley marginal a chancado, porque estuvieron dentro del playlist que estaba habilitado hacia chancado. Cuando se dio cuenta el despachador de que un camión con ley marginal ingresó a chancado, fue demasiado tarde, porque ya había basculado la carga.
Y esto sucedió porque tenía todo el playlist habilitado. Una recomendación es solo lo que te indica el plan o el programa, son las zonas de descargas habilitadas. Uno, la cantidad y calidad también lo determina el plan o el programa. Nosotros no lo, o sea, el despachador nunca lo va a determinar. Solo la gente de ingeniería, geología, ellos son los que te van a decir cuál va a ser el ritmo de trabajo y de qué zonas vamos a sacar qué ley para el cumplimiento del plan o del programa, del turno del día. Esto de restricciones y asignaciones fijas, está de más explicarles de que en el caso de emergencia, sí, romper el cristal. O sea, cuando no tengamos una solución directa, no entendamos cómo está funcionando nuestra configuración base, ya podemos empezar con las restricciones y con las asignaciones fijas. Pero si entendemos qué es lo que hicimos en la configuración o cómo lo estamos haciendo, no va a haber ningún tipo de inconveniente y no va a haber necesidad de generar restricciones o asignaciones fijas. El factor de cobertura y las prioridades, como les había indicado también en el ejemplo, las prioridades solo está basado en agrupaciones, todas pueden ser prioridad uno, por dar ejemplo, pero lo que va a desacoplar y va a generar esta lista de atención basado en la programación lineal, en el caso hablando solo de prioridades, va a ser en función a la ruta más productiva de los camiones o el TPH de la ruta de los camiones. En ese orden lo va, lo va ordenar o lo va a enumerar desde el uno hasta la cantidad de equipos de cargueo que tengamos disponibles para la PL. Y el factor de cobertura como partida, siempre esta se recomienda trabajar al 100% como punto de partida. Separación de rutas y regiones como estrategia, sí lo podemos hacer. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y entender que cuando hacemos esta separación de rutas lógicas o de regiones, los equipos se van a quedar contenidos ahí y no van a poder interactuar con con otras regiones. Solo se van a quedar entrampados en una sola región. El volumen total de camiones en una sola región donde están, por ejemplo, dos equipos de carga y pertenecen a la región A y solo tienen 10 camiones, esos 10 camiones se van a mantener en esa región con dos equipos de carga, dando vueltas ahí. Si están coberturados al 100% no va a interesar o no, porque siempre van a estar ahí dando vueltas. Siempre estar observando las rutas de transporte, como les había indicado inicialmente, de nodo a nodo, y ver la salud y que refleje lo que está ocurriendo realmente en la mina y que genere un estimado de tiempo de viaje vacío y viaje cargado correcto. Las ubicaciones, orígenes y destino, que sean las correctas. Todo esto lo de aquí es como ir preparando nuestro escenario ideal de trabajo. Y finalmente,
eliminar viajes inconsistentes o duplicados, por ejemplo, con 0 minutos. Bien, eso sería todo lo que vamos a ver hasta ahora. Y vamos a desarrollar, esto lo vamos a ir alcanzando en la presentación que se les va a compartir. Si tuvieran alguna pregunta, sería bueno que pregunten. ¿Alguna pregunta? A ver, participantes, ¿alguna pregunta hasta aquí? O creo que todo está bien. Ingeniero, ingeniero, buenas noches. Hola, Juan. Sí, ingeniero, ya que nadie quiere preguntar. Total, siempre Este, son. sí, bueno, sabemos en realidad que los datos generados por los equipos, por las palas, los camiones, equipos auxiliares, hay un gran porcentaje de datos que son nulos, son duplicados o son atípicos. Particularmente en las empresas donde he trabajado, ¿cómo manejan estos datos? Por ejemplo, para eliminar los valores atípicos, ¿qué metodología utilizan? Y para imputar los valores de los datos nulos, ¿qué, qué estadística utilizan? ¿La media, la moda, la varianza o de qué depende? Esa sería mi pregunta. Ya, por lo general se hace una distribución por cada manejo de tiempo o código de tiempo y los valores cero no son considerados o los nulos no son considerados dentro de este escenario de estadística y en muchos de los casos no tienen, o sea, no es que tengan algún tipo de representatividad, pero no generan ningún tipo de valor y estos son eliminados como outliers y finalmente nosotros por la expertise usamos para considerar los outliers el primer percentil y el doble de la media serían descartados. Los únicos valores correctos estarían dentro de este intervalo, o bueno, de estos eh, intervalos de control, máximos y mínimos. Como valor mínimo, el primer percentil, y como valor máximo, o nuestro límite superior de control, sería el doble de la media. Y en función a esos valores, descartando los outliers que estén fuera de esos doble de la media y por debajo del primer percentil, eh, tomaríamos recién en consideración el modelo estadístico de datos correctos y ahí podríamos tomar la media, la moda, cuánto está variando, eh, cuál es el sesgo, si dentro del valor de kurtosis o nosotros tenemos muy aplanada o muy picuda la curva de distribución que nos está quedando después de todo ese análisis. ¿Bien? Es por lo general y es un estándar de analítica. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿Sí?
Usted dijo que hay puntos de verificación donde se toman datos para contrastar si lo que el sistema está calculando se, se refleja con la realidad, ¿no? Pero esta información que recopilan, ¿para qué les sirve? Porque el sistema ya está configurado en sí, ¿no? Tiene una programación y todo eso. Entonces, con esta información que recopilan y con estas desviaciones que encuentran, ¿qué es lo que hacen con esta información? Ya, correcto. Eh, Hay dos opciones. Solo le informan, normalmente es lo que ocurre, solo solo sirve como parte de la información y por lo general, como está basado en toda esta suerte de comparativa, está basado con sobre todo en soporte con los registros, no se entiende el código fuente, a qué pertenece la fuente de comparación y qué es lo que se tiene que hacer en la fuente de origen, que es la que se compara con lo ejecutado, digamos así, ¿ya? Entonces, cuando se llega a entender eso, las acciones correctivas van directamente a lo que está fallando. Puede ser el cálculo de las velocidades por pendiente, tanto vacías como cargadas, que van a generar el tiempo de ciclo, ¿ya? O la estimación del viaje vacío o cargado. Podemos sectorizar y comparar, mira, mi viaje vacío, ¿en cuánto por ciento se cumplió? En un 90%. Estoy bastante próximo, porque tengo 10% desviado con respecto a mi cálculo. Con respecto al viaje cargado, ¿con cuánto por ciento estoy cumpliendo? El 95%. Tengo 5%. Estoy ahí. Donde sí me preocuparía sería con valores por debajo del 90%, tanto viaje cargado como viaje vacío, que estén cuando se haga la comparación de esto, puede estar fallando dos cosas. Uno, la parte gráfica, la configuración de la parte gráfica, y lo otro, las velocidades que van a generar el tiempo estimado de viaje. Entonces, ese tipo de observación a veces se queda como valor estándar y no se genera un análisis más profundo. Y como te comenté inicialmente, lo toman como registro y como parte comparativa y se queda ahí. Nadie dice, oye, hay algo más, pues no podemos hacer algo más para que funcione correctamente y tengamos valores que reflejen la realidad de nuestra mina y tengamos cálculos que nos ayuden a reducir nuestro tiempo de manera automática, porque ajustando esto automáticamente se van a ajustar los valores tanto de Han y Q, entendiendo que en nuestro proceso de optimización no existen esos valores, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos que hay Han y Q, vamos a ver, pucha, tenemos un cálculo errado de nuestros viajes, tanto vacíos como viajes cargados, porque algo contribuyen en eso, por mejor configuración que uno pueda tener eh, en la parte de la programación lineal, o nosotros podamos hacer nuestra parte gráfica la mejor, teniendo la mejor consideración. Sí, en la parte configurativa, la velocidad estimada o la velocidad promedio configurada no nos ayuda en el cálculo, vamos a tener ahí serios problemas. Bien, Jordi. Ingeniero, una consulta más.
Para estimar el tiempo de viaje cargado, vacío, por pendiente, lo hacen con un promedio, ¿no? Pero un promedio de toda la flota y de cuántos días o en qué periodo de tiempo. El periodo puede ser el que uno quiera observar, pero por lo recomendable es de 3 meses la observación, para tener un dato más consistente. Y luego esta información se vuelve a cargar. Ahora, si el sistema no tuvo un mantenimiento correcto en esta parte configurativa, la recomendación es hacer observaciones inicialmente semanales y hacer los cambios por semana, y actualizándolos semanalmente y viendo su impacto. Esa es una, por periodo de un mes. Luego, una vez estabilizado en un mes, teniendo estas observaciones semanales, pasar a observaciones quincenales para su actualización quincenal. Si vemos que se adaptó mejor a esta quincenal y no hubo mucha variación con respecto a los resultados que tuvimos inicialmente de las semanales, pasaríamos a la observación mensual. Y finalmente, de la observación mensual a la trimestral y ya de la trimestral a la anual. Esa es mi recomendación.